Hola, mi compañera Erika Matus Marín, mi compañero Sebastián Salazar Sánchez y su servidor Carlos Suazo hablaremos sobre la preparación de los datos. Aquí se abordarán los temas de tareas de limpieza de datos, de normalización, de discreción y de reducción de dimensionalidad. La limpieza de datos, ¿qué es? Se llevan a cabo actividades de detección, eliminación o corrección de instancias corrompidas o inapropiadas en los juegos de datos. A nivel de valores de atributos, se gestionan los valores ausentes, los erróneos y los inconsistentes. Un ejemplo podrían ser los valores fuera de rango o outliers. En la normalización de datos consiste en modificar los datos para lograr que estén en una escala de valores equivalentes que simplifiquen la comparación entre ellos. Tenemos diferentes tipos y está la normalización por el máximo, que consiste en encontrar el valor máximo del atributo a normalizar y dividir el resto de los valores por este valor máximo, asegurándonos por tanto que el máximo recibe el valor 1 y el resto valores entre el rango 0 y 1. Luego tenemos la normalización por diferencia, que éste intenta compensar el efecto de la distancia del valor que tratamos con respecto al máximo de los valores observados. Luego la normalización basada en la desviación estándar, que también se llama estandarización de valores, que asegura que se obtienen valores dentro del rango elegido que tienen como propiedad que su media es el cero y su desviación estándar es el uno. A continuación, voy a explicar un poco acerca de la discretización de datos. Esta discretización es un proceso en donde los valores de una variable continua se incluyen en contenedores o grupos, pues con el objetivo de que haya un número limitado de estados posibles. Estos contenedores son tratados en sí como si fueran categorías y es una tarea muy importante debido a que pues muchos algoritmos de clasificación requieren que sus datos que están utilizando durante todo este procedimiento sean discretizados, puesto que solo aceptan valores nominales. Y esto es importante porque ayuda a reducir el coste computacional y a su vez acelera el proceso inductivo. Los métodos se pueden clasificar en tres categorías importantes. En primer lugar, los supervisados o no supervisados. Estos son métodos que tienen en cuenta los valores del atributo de la clase o no, ya sea su caso. Los locales o globales. Estos métodos limitados a un atributo o a un subconjunto vertical o horizontal, igual sea el caso, dependiendo del conjunto de datos. Y el proceso parametrizado y no parametrizado. Estos pues principalmente se empiezan conociendo el número máximo de intervalos y aquellos que sean desconocidos se deben de encontrar automáticamente con algún algoritmo. Tenemos el método de amplitud. Este método se clasifica como no supervisado y busca crear grupos con el mismo número de instancias en su interior. Existen tres pasos principales. El primero es que se parte de un atributo con n valores para discretizarlo en k intervalos. El paso 2 es que la longitud de cada intervalo se podrá determinar gracias a la fórmula que vemos en pantalla, que es alfa igual a x máximo menos x mínimo entre dk, es decir, donde x máximo y x mínimo son los valores que toman los atributos según corresponda y el número de k intervalos. Para finalmente tener nuestra fórmula que vemos en pantalla, en donde encontraremos el método de igual amplitud, en donde estamos encontrando el intervalo. También tenemos el método de igual frecuencia. Este método llega a ser similar al método de amplitud. Sin embargo, en este caso se requiere que cada grupo contenga el mismo número de instancias en su interior. Tenemos cuatro pasos principales.
tenemos que ordenar los valores del atributo X de menor a mayor. También se debe fijar un número de intervalos, lo representamos de igual forma con la letra K, y se debe de calcular el valor de la frecuencia de cada intervalo. La fórmula es n sobre k, en donde n nos va a representar pues el número total de datos o muestras que tenemos en nuestro conjunto de datos, es decir, es el tamaño del conjunto. Y k va a representar el número de intervalos, como ya se había mencionado anteriormente. Y finalmente, pues se asignan a cada intervalo los f valores asignados de tal forma que pues cada intervalo o grupo contendrá f elementos ordenados. Asimismo, tenemos el método de chain merge, en donde vamos a estar usando un método que normalmente vemos en probabilidad o en métodos, en la materia de métodos. En este método es un algoritmo que utiliza el estadístico de chi cuadrado para discretizar los atributos numéricos. Este es un método de datos que se clasifica en supervisado y que intenta que dentro de cada intervalo aparezcan representadas pues todas las clases de formas parecidas que tengamos o en su caso que sean diferentes totalmente. La frecuencia de aparición de valores de cada clase debe ser parecida y dentro de un intervalo debemos de esperar que la frecuencia de cada clase pues sea parecida. Una manera de medir estas propiedades es, pues como ya se mencionó, recurriendo al estadístico de chi cuadrado para averiguar si nuestros datos son significativamente iguales o diferentes. Y también tenemos los métodos basados en la entropía. Este método busca encontrar particiones del conjunto original de datos que sean internamente homogéneas o internamente diferentes. Estos trabajan normalmente sobre variables continuas para crear un punto de decisión, que también podemos llamarlo como un límite sobre un atributo determinado, para nosotros posteriormente, después de analizar estos datos, encontrar que si se permite alcanzar la mejor separación de los datos en pues, los datos subconjuntos o disconjuntos. Finalmente, vamos a hablar sobre la reducción de la dimensionalidad. En la minería de datos, la reducción de la dimensionalidad se utiliza cuando un modelo no puede manejar la cantidad de datos disponibles o cuando el tiempo de la construcción es inadecuado. Se pueden aplicar operaciones tanto para reducir el número de atributos como los casos a tratar, lo cual puede llegar a facilitar el proceso y asegurar la calidad del modelo. Para la reducción del número de atributos existen dos distintos métodos. El primero es el de la selección de atributos, el cual consiste en identificar qué atributos pueden llegar a ser excluidos sin afectar la calidad del modelo y sin sufrir una considerable pérdida de información para este. El segundo método es el de fusión y creación de nuevos atributos, el cual consiste en crear nuevos atributos híbridos combinando los atributos ya existentes. Usualmente se utilizan combinaciones lineales de pesos en los atributos. Por otra parte, tenemos los métodos de reducción de casos, los cuales en la minería de datos se utilizan cuando no es posible acceder a todos los datos de una población. En estos casos se usan muestras representativas de la población. Al conjunto de las muestras se le conoce como espacio muestral y a la probabilidad de la extracción de cada una de las muestras se le conoce como distribución muestral. Para este método existen dos técnicas de muestreo, las cuales son muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico nos permite calcular la probabilidad de selección de las muestras y es el más recomendable. Este se divide en cuatro distintas técnicas: el muestreo estratificado,
el cual divide la población en grupos homogéneos y selecciona muestras sistemáticamente, el muestreo por estadios múltiples, el cual muestra en varios niveles estratificados, el muestreo sistemático, que selecciona muestras siguiendo un intervalo fijo, y el muestreo por conglomerados, el cual utiliza grupos naturales que representan la variabilidad total de la población. Finalmente tenemos el muestreo no probabilístico, el cual se divide solamente en dos técnicas: el muestreo por cotas, que es muy similar al muestreo estratificado, pero a diferencia del estratificado, este es ponderado por cuotas, y el muestreo de bola de nieve, el cual selecciona un pequeño grupo que ayuda a encontrar más miembros representativos, el cual llega a ser útil para poblaciones dispersas.